Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Evaluarte de la Verdad. Les habla el pastor Edgar Villarreal. Es un gozo para nosotros el poder llegar hasta ustedes con otra enseñanza en la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad, ¿verdad? Y estamos con ese gozo siempre inefable de poder transmitir y comunicar la palabra del Señor, que está oportuna para todos y cada uno de nosotros los creyentes, la iglesia del Señor, y todo aquel que pueda visualizar o recibir, ¿verdad?, esta semilla que continuamente está en la búsqueda de esa verdad divina, de esa voz del cielo que le hable. Gloria al Señor. Queremos decirle que en la palabra del Señor Dios siempre está en búsqueda de esos oyentes, de esas vidas, de hermanos, personas, amigos que necesitan del Señor, y que verdaderamente Dios tiene las puertas abiertas para todo aquel que pueda acercarse a Él y atender a sus mandamientos. En esta preciosa ocasión quiero compartir la palabra del Señor y vamos a abrir las escrituras en el libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 1. Y la palabra del Señor nos dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintieron del mal que había dicho, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria al Señor para siempre. Vamos a realizar una pequeña oración dándole gracias al Señor y pidiendo la dirección del Espíritu Santo en la meditación de esta palabra. Padre celestial que estás en gloria, poderoso Dios, Padre santo y amado, queremos, Señor, que en esta preciosa hora seas tú glorificándote, ayudándonos, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de llegar a través, Dios mío santo, de estos medios. Señor de la gloria, a todas aquellas personas, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, Señor de la gloria, que van a visualizar y a recibir esta palabra, te pedimos, Señor, que sea la unción, la guía y el poder del Espíritu Santo, guiándonos, Señor de la gloria, iluminando, Señor, y abriendo nuestro entendimiento, en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. En esta ocasión, amados hermanos, yo quiero compartir el tema: el poder del arrepentimiento. El poder del arrepentimiento. Siempre que se habla de arrepentimiento o que hablo de arrepentimiento, me viene a la mente la historia del hijo pródigo, o la parábola del hijo pródigo, que enseñada por nuestro Señor Jesucristo, en la que Él expone la vida de un joven. Ya esta parábola seguramente la conocemos muy bien, pero que vemos de que este joven, el que nosotros le llamamos el hijo pródigo, después de una serie de malas decisiones, estuvo allí en una condición
de miseria, de espanto, de decadencia, producto, como ya dijimos, de sus malas decisiones, de su vida pecaminosa, al verse con recursos y al verse en un lugar aislado, sin supervisión, sin escrutinio de nadie. Él optó por el mal camino, optó por una vida perdida, como bien la palabra nos dice, y llegó el tiempo, ¿verdad?, en que esos placeres se disiparon rápidamente, ¿verdad?, y malgastó todo lo que tenía, de tal manera que lo llevó a esta condición de terrible necesidad, una condición muy degradante, una condición de miseria, y ahora la situación era diferente. Este joven tenía dos opciones. Primero, quedarse en la condición en la que estaba y conformarse a su estado actual, recordando lo que tuvo, lo que fue, o humillarse y arrepentido volver a la presencia del Padre, volver a su hogar, a su casa. Y afortunadamente la historia que nos expone el Señor Jesucristo, ¿verdad?, resulta en el volver en sí de esta persona, el volver en que volvió a la cordura, reflexionó ampliamente acerca de su condición, ¿verdad?, y la decisión fue favorable. Podríamos decirnos que él se arrepintió de todas sus malas decisiones y fue al único lugar, al único medio donde verdaderamente tendría aceptación, donde verdaderamente tendría alguien podría socorrerlo y ayudarlo, y esa era el Padre. Esta es una analogía que el Señor hace acerca de la condición del ser humano, que es como la del hijo pródigo, ¿verdad? Y él, como padre amoroso, está esperando recibir a sus hijos, recibir al hijo, ¿verdad?, que arrepentidos vuelven a su presencia. Gloria al Señor para siempre. Cuando nosotros vemos aquí en las Escrituras y vemos la historia en la que se desenvuelve la lectura bíblica en que leímos, ¿verdad?, vemos a la ciudad de Nínive siendo confrontada con su pecado, siendo confrontada ante la realidad y la inminencia del juicio de Dios sobre esta ciudad, ¿verdad?, y cuyo efecto fue el de arrepentimiento. Esta ciudad, ¿verdad?, que históricamente, ¿verdad?, fue una ciudad muy sanguinaria, muy tremenda, ¿verdad?, una de las ciudades principales del imperio asirio en aquellos tiempos, ¿verdad?, y muy importante, pero que a la vez, ¿verdad?, era autora de muchos males. Dios envió al profeta Jonás, y conocemos nosotros la historia de Jonás. Al principio no quiso ir, pero Dios trató con él, lo que dio como resultado que él predicase ese mensaje, ¿verdad?, cuyo contenido era tal vez no muy profundo, no muy elocuente, porque la expresión que Jonás proclamaba por las calles de Nínive es que de ahí, del punto, desde ese día en que empezaba a predicar en adelante, 40 días, Nínive iba a ser destruida, Nínive iba a ser arrasada. Gloria al Señor. Iba a venir juicio sobre esta ciudad. Bendito el Señor. Vemos que el contenido de la predicación, ¿verdad?, de Jonás, pues no era precisamente en nada, no era un llamado al arrepentimiento, ¿verdad?, sino era una proclama, una anunciación de lo que le iba a venir, ¿verdad? Tal vez igualmente todo estaba, puede que incluso hasta ese momento, la predicación de Jonás aún estaba prejuiciada por sus sentimientos nacionalistas, pero que vemos que cuando fue predicada la palabra de Dios, fue entregado el mensaje del Señor, de Dios, hacia esa ciudad, surgió un efecto poderoso, impactante,
porque las personas, lejos de ignorar, lejos de hacer caso omiso, darle la espalda al mensaje que estaba siendo entregado por Jonás, la palabra del Señor nos dice que las personas empezaron a preocuparse, las personas empezaron a ponerle atención al mensaje del Señor y empezaron a proclamar ayuno. Empezó los habitantes de Nínive a humillarse, y esto llegó no solo entre el pueblo común, sino también a las altas esferas de la sociedad ninivita, de tal manera que llegó hasta el rey. Y la respuesta de esto fue que hubo un arrepentimiento general, un arrepentimiento total entre todos los habitantes de Nínive, de tal manera que ellos se humillaron delante del Señor. Y aquí vemos algo especial y maravilloso, que Dios dice, vio lo que hicieron, que Dios vio cómo se convirtieron, cómo había toda una ciudad, estado, prácticamente un país en miniatura, ¿verdad? Porque la ciudad de Nínive era tan grande, que para poder cruzarla de lado a lado, nos dice la Escritura, había que caminar 3 días. Era de 3 días de camino. Pero que vemos que en toda esta ciudad empezó a humillarse al Señor, empezaron a buscar de Dios, a hacer ayuno, unas expresiones que verdaderamente daban a entender que había un arrepentimiento general y que se convirtieron, dice, de su mal camino. Esto dio como resultado que la ciudad de Nínive, al menos en ese momento, escapara del juicio, escapara del castigo que Dios había preparado contra ella. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Esta historia, amados hermanos, nos pone en perspectiva el poder que tiene el arrepentimiento, el poder que tiene que una persona pueda arrepentirse de sus pecados, pueda volverse de su mal camino, pueda convertirse, como nos dice aquí la palabra del Señor, de su mal camino. Gloria al nombre del Señor. La palabra arrepentimiento implica que hay un pesar, un dolor por la culpa. Hay una reversión de la decisión o de la condición en la que está. La palabra arrepentirse significa pensar diferente. La definición general de la palabra arrepentimiento es retracción o contrición de las acciones pasadas, que son vistas como cosas que fueron mal hechas o indebidas. Y es un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio, un resarcimiento, o tratar de resarcir aquello o de compensar aquello malo que se ha hecho. Hay cosas definitivamente, ¿verdad?, que no pueden ser compensadas, pero el arrepentimiento es ese cambio de dirección, ese cambio de punto de vista, de pensamiento, gloria al Señor, con respecto a algo. El arrepentimiento bíblico es que el hombre, estando en rebeldía contra la soberanía y la autoridad y la voluntad de Dios, deponga sus armas de rebelión y se rinda y se vuelva a Dios para entrar en el reino de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 17, el Señor decía y predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el arrepentimiento bíblico es cambiar de parecer en lo que respecta al pecado y a Dios, y lo que da como resultado el apartarse, lo que da como resultado el perdón y la misericordia del Señor. El Señor les decía a sus discípulos de que había necesidad de arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios estaba presente, el reino de Dios estaba cercano a sus vidas, y si querían participar de ese reino, si querían establecerse y entrar a ese reino, necesariamente tenían que hacer en una condición de arrepentimiento.
de pesar, de un cambio de dirección en sus vidas en pos del Señor. Pero ¿qué es lo que incluye el arrepentimiento? Primero, que el pecador asuma la culpa de su pecado, asuma la culpa de su condición pecaminosa. Muchas veces el pecador culpa a otros de su condición, de su pecado, ¿verdad? Muchos dirán, yo soy así porque por la mala vida o por las condiciones difíciles que me ha tocado vivir, ¿verdad? O otros porque no tienen otras opciones. Pero el arrepentimiento es que el pecador no culpa a otros de su condición pecaminosa, sino que se condena a sí mismo bajo la ira eterna de Dios porque lo merece. O sea, acepta que ha pecado, acepta que es culpable, acepta, gloria al nombre del Señor, que no hay justificación contra el pecado que ha cometido ante la ley de Dios, delante del Señor, y puede verdaderamente asumir esa culpa. Pero no queda todo solo ahí, sino que también siente la tristeza por el pecado. Es estar compungido, es sentir ese dolor, ese lloro, esa angustia, ¿verdad? De haber fallado, de haber pecado, de estar en esa condición, ¿verdad?, decadente delante del Señor, es sentir esa culpa por nuestro agravio hacia Dios. En Job capítulo 42, versículo 6 nos dicen las Escrituras: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Gloria al Señor. Job expresa su arrepentimiento, ¿verdad? Y dice, me aborrezco, no como quien se odia a sí mismo, sino las acciones, lo que le llevó a su condición pecaminosa, lo que le llevó, ¿verdad? En el caso de Job, ¿verdad? El dudar levemente, ¿verdad?, de la misericordia y del poder de Dios. El poder de Dios. Y él dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Tenemos nosotros que reflexionar, ¿verdad?, en todo lo que hemos hecho, en todo lo que hemos vivido, en todo lo que hemos como pecadores realizado, ¿verdad? Y que van en franca rebelión contra el Señor, y no tener eso como una experiencia grata, sino más bien una experiencia, una vida a la que no queremos volver, una vida que no debimos vivir de esa manera, una vida, ¿verdad?, que no o condiciones y acciones a las que no queremos volver, y que sentimos una culpa profunda y una vergüenza tremenda por haber hecho lo que hayamos hecho. Eso es lo que implica el estar arrepentido, lo que implica el que nosotros podamos, ¿verdad?, sentir, ¿verdad?, esa culpa, sentir y reconocer, y esa tristeza de lo que vivimos, de lo que mal hicimos. Gloria al nombre de Dios. Nadie recuerda, ningún cristiano recuerda su vida pasada como mundano, como su vida pecaminosa, ¿verdad?, con alegría, ni añorando ni esas vidas, esos tiempos pasados, ¿verdad? Porque entonces no hay arrepentimiento. No, tenemos que ser como Job, decirle al Señor, si habremos de recordar nuestra vida pasada, será para confirmar y fortalecer nuestra decisión y convicción de no volver allá. Será para dar una evidencia de dónde Dios nos sacó y de la vida nueva que Dios nos ha dado ahora que vivimos en los caminos del Señor. Será para dar un testimonio, ¿verdad?, del arrepentimiento y de la firme decisión de nunca más volver a esa condición pasada. El arrepentimiento se trata de confesar y no esconder nuestros pecados, sino abrir nuestro corazón a Dios, permitirle al Señor que entre en nuestras vidas. Gloria al Señor.
predisponer nuestra vida y todo nuestro ser para que sea Cristo a través del arrepentimiento, a través que pueda realizar su preciosa obra. Gloria al nombre del Señor. El arrepentimiento es renunciar al pecado, tomar la determinación de no volver hacia Él, de no volver a Él, a esa vida pecaminosa, esa vida mundana, esa vida apartada del Señor. Esto es el pecado, renunciar completamente, no querer tener ninguna relación con aquello que desagrada al Señor, con aquello que es abominable delante del Señor. El arrepentimiento es comprender que estamos convictos y asumimos nuestro lugar delante de Dios como un condenado justamente. O sea, Dios no condena al pecador, ¿verdad?, por arbitrariamente, porque así lo quiere, sino porque justamente el pecador ha delinquido, ha transgredido la ley de Dios, ¿verdad? Y que si Dios lo castiga y si Dios derrama su juicio sobre él es porque justamente lo merece. El arrepentimiento es aborrecer nuestro pecado, es anhelar ser libre, es, gloria al nombre del Señor, sentir esa tristeza y esa culpa por nuestro pecado y tomar la determinación de no volver nunca más a Él. Y es demostrar y dar fruto de un arrepentimiento real, andando en la senda de justicia, es vivir una auténtica santidad, una auténtica vida nueva en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 3 versículo 8 nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento no solamente son palabras, no solamente son expresiones bonitas que tratan de establecer, ¿verdad?, que que sentimos algún pesar, no nos sentimos bien con nuestras acciones, con nuestro pecado, ¿verdad?, sino que también dice, simplemente esa es la primera, la primera etapa de lo que implica el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento verdadero produce frutos, que produce una evidencia, ¿verdad?, de que ya no somos los mismos, de que hemos cambiado de pensamiento, de que hemos cambiado de dirección, de que no hemos vuelto de nuestro mal camino. Pero el arrepentimiento es una llave que abre múltiples beneficios y establece un cambio de condición delante del Señor. Primero, nos dice la palabra del Señor que el arrepentimiento da lugar a la misericordia del Señor. Isaías capítulo 55 versículo 6 nos dice la escritura: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria al nombre del Señor. Dice: vuélvase a Jehová. Esta palabra nos habla de volverse o cambiar de camino, cambiar de dirección hacia Dios, cambiar de dirección en el camino en el que está viviendo, en el que está pasando, y volverse al Señor. Y lo más precioso que la Escritura nos dice, ¿verdad?, que cuando nosotros nos volvemos al Señor, si el impío deja su camino y el hombre inicuo dice sus pensamientos y se vuelve a Jehová, Dios tendrá de él misericordia, y Dios será amplio en perdonar. Gloria al nombre del Señor. Y para eso vino Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario, para que pudiésemos nosotros tener esa libertad, podemos nosotros tener ese camino de reconciliación, esa nueva opción en nuestra vida.
Gloria al nombre del Señor. No necesariamente el pecador tiene que morir en su pecado, sino, gloria al Señor, ampararse bajo el sacrificio del Señor Jesucristo, y que sea Dios perdonando nuestros pecados, nuestras culpas, a través de la sangre preciosa del Cordero. Pero nosotros nos apropiamos de este beneficio divino a través del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, si no hay un verdadero pesar por el pecado, si no hay una vuelta, un volverse, un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, verdaderamente, gloria al Señor, aún permanecemos en nuestros pecados. La palabra del Señor nos sigue diciendo que el arrepentimiento quita los obstáculos para acercarnos a Dios. El capítulo 51 de los Salmos, versículo 17, nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Hay una vía libre para aquel que se ha humillado, para aquel que tiene contrición de espíritu, contrición del alma por su vida pecaminosa, que siente ese verdadero pesar. La palabra del Señor nos dice que Dios no lo desprecia. Se quitan los obstáculos, esos obstáculos que en nuestro pecado vemos difícil un cambio, una transformación, que vemos difícil el poder acercarnos al Señor, que incluso el que Dios pueda perdonarnos por nuestras acciones, por todos nuestros malos hechos. Gloria al nombre de Dios. Cuando hay verdadero arrepentimiento, esos obstáculos se disipan. Muchos están aún en su pecado, están en su mala manera de vivir porque lo están haciendo bajo los esfuerzos humanos, quieren verdaderamente un cambio, una vuelta en sus vidas, un giro de 180 grados que exprese ese verdadero cambio, pero lo hacen bajo las fuerzas humanas, lo hacen bajo las concepciones de su propia justicia. Gloria al nombre del Señor para siempre, y en las que no implica un verdadero arrepentimiento, un verdadero pesar por el pecado, una contrición verdadera delante del Señor, y entonces nunca pueden alcanzarlo. Pero cuando hay ese verdadero quebrantamiento, los obstáculos que nos impiden alcanzar al Señor, alcanzar a Dios, ¿verdad?, realizar un verdadero cambio en nuestra vida, se disipan y se abre ese camino, se hace esa facilidad de acercarnos al Señor a través de Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor nos continúa diciendo en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Gloria al Señor, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Gloria a Jesús. Esa tristeza, dice, según Dios, aleluya, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Gloria a Jesucristo. O sea que el arrepentimiento nos abre la puerta a la salvación, nos acerca, predispone el corazón y el alma, nos vuelve sensibles a recibir el regalo de Dios, el regalo divino que es Cristo Jesús, el regalo que el Señor nos da, la salvación de la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y esta produce salvación. Y eso es lo que Dios quiere, salvar a la humanidad. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, dice la palabra del Señor. El arrepentimiento es la base para una vida en santidad. El Hijo de Dios se arrepentirá hasta que Dios lo lleve a su morada. El arrepentimiento es un modo de pensar permanente, es un aborrecimiento continuo del mal. Gloria al nombre del Señor.
Nosotros los que hemos creído en el Señor, no negamos que somos pecadores, no negamos que hemos cometido errores y malas acciones, gloria al Señor, pero somos ciertamente pecadores, no estamos exentos de esa culpa, pues somos seres humanos, pero somos pecadores arrepentidos, porque estamos en continuo aborrecimiento del mal, del pecado, de lo que no agrada al Señor. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Se trata de un apartamiento total de esa vida pecaminosa, de lo que no agrada al Señor. Y eso es la voluntad de Dios para los hijos, para sus hijos, para su iglesia. Entonces necesitamos ese arrepentimiento, necesitamos esa vida que Dios nos manda, en la que Dios nos invita a vivir, que es esa vida de agrado al Señor, esa vida de entrega a Dios. Y que el primer paso para esta nueva vida, para esa transformación, es precisamente el que nos arrepintamos, el que nosotros hayamos tenido ese cambio de pensamiento con respecto al pecado, ese cambio de pensamiento con respecto a ese estilo de vida maltrecho que el mundo nos ha enseñado. Es una vuelta de nuestra condición. Gloria al nombre del Señor. Es un volverse a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que Dios está tratando de continuamente, amados hermanos, de hacer entender a la humanidad. Aquellos que ya estamos en el camino del Señor, tenemos que seguir viviendo una vida de arrepentimiento. Gloria al nombre de Cristo. Una vida de consagración. Y la vivimos de esa manera precisamente porque hemos alcanzado la salvación a través del arrepentimiento. Y tenemos nosotros que tener cuidado, porque la palabra del Señor nos habla ciertamente ampliamente acerca de arrepentirnos al Señor, pero hay quienes han endurecido su corazón. Gloria al Señor. Y nos dice aquí Romanos capítulo 2 versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Gloria al Señor. Y nos dice aquí cuál es la causa de ese juicio, cuál es la causa de sufrir esas consecuencias: la dureza del corazón, la dureza y el corazón no arrepentido, que no reconoce que necesita de Dios, que no reconoce que está en una condición decadente, en una condición de alejamiento al Señor, en una condición no agradable al Señor. Aleluya. Cristo vive para siempre. Entonces Dios nos invita a arrepentirnos, no solo al que aún no conoce de Cristo, sino también, amados hermanos, nosotros que estamos en esta lucha, estamos esforzándonos cada día por agradar al Señor. Aleluya. Tenemos que reconocer nuestras fallas, tenemos que reconocer nuestros errores y volvernos nuevamente al Señor en quebrantamiento y humillación y decirle: Señor, perdónanos. Y Dios, en su misericordia y su gracia, la sangre de Cristo aún estará fluyendo para limpiar nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios verá el corazón de cada uno y sabrá cuando hay ese verdadero arrepentimiento que se necesita para estar continuamente en la presencia del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora. Ha sido un gozo y un privilegio haber compartido con ustedes esta meditación de la palabra del Señor. Les invitamos, ¿verdad?, nuevamente en el momento que nuevamente podamos llegar, gloria, a
hacia ustedes a través de otra enseñanza. Que Dios les bendiga de una manera muy especial a todos los hermanos y amigos que en su momento verán este video. Les invitamos, si usted está cerca de nuestra congregación, si tiene usted una pregunta o quiere un consejo, puede contactarnos. Al final de este video siempre ponemos nuestro número de teléfono, la dirección, para que usted también podamos compartir con usted más personalmente la palabra del Señor. Que Dios me le bendiga, que Dios les guarde. Amén.